hoy día con un nuevo video y el tema que vamos a trabajar hoy es muy interesante. Este video tiene toda la parte teórica y los ejercicios. No olvides practicarlo, suscríbete al canal para recibir más notificaciones. Vamos con el video. Genial, gracias. Hola chicos, ahora estamos con un nuevo tema y el tema que viene a continuación se denomina expresiones algebraicas. Te estarás preguntando qué viene a ser una expresión algebraica. Bueno, antes de definirla vamos a realizar unas pequeñas definiciones, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a definir qué viene a ser una expresión matemática. ¿Ya? Una expresión matemática viene a ser una representación matemática de números y letras. Y estos números y letras van a estar unidos por diferentes operadores matemáticos, como suma, resta, multiplicación. En este caso, por ejemplo, puedes observar el primer ejemplo. Tengo 45 por la raíz cuadrada de e. Recuerda que e también viene a ser un número. Todo eso de ahí viene a ser una expresión numérica. Mientras que si yo combino números y letras, en este caso variables, como puede ser en el caso de x y de y, entonces a toda esa expresión que acabamos de escribir se le denomina expresión literal, ¿de acuerdo? Viene a ser algo literal porque no sabemos exactamente cuáles son los valores de dichas variables. Van a representarnos algo que puede ir cambiando de acuerdo al contexto. Otra definición importante es acerca de la notación matemática. Es una representación simbólica de una expresión matemática, ¿ya? Viene a ser algo simbólico. Y esto de acá nos permite diferenciar ¿cuál? Dos términos, las variables y las constantes. Profesor, ¿qué vienen a ser las variables? Son aquellas expresiones que para cada problema va a cambiar el valor, ¿ya? Y comúnmente se le representa con las letras de nuestro abecedario, ¿no? Sobre todo las tres últimas, en este caso x, y y z. En cambio, las constantes vienen a ser los números fijos, ya son los números ya sean naturales o en ser enteros, números racionales. Pero esas expresiones siempre van a tener un solo valor fijo para cualquier problema, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos en este caso, vamos a ver algunos ejemplitos de cómo nosotros podemos identificar cuáles van a ser nuestras variables y cuáles van a ser nuestras constantes, ¿de acuerdo? En primer lugar voy a en este caso escribir una notación matemática, ¿ya? Dice que S va a ser igual a 3xy más 6z menos 4yz. Entonces las letras que están acompañando a esa notación matemática se les conoce como variables porque ellas van a cambiar, depende del problema. En cambio los números, que en este caso tengo el 3 positivo, el 6 positivo y el 4 negativo, van a ser conocidos como las constantes porque esos no van a cambiar su valor, siempre van a permanecer ahí en dicho ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora vamos a definir qué cosa es una expresión algebraica. Tú te estarás preguntando, ¿qué viene a ser una expresión algebraica? Pues una expresión algebraica viene a ser una expresión matemática formado por un conjunto de números y letras. Ahora estos números y letras van a estar unidos entre sí por las principales operaciones, ¿verdad? Puede ser suma, puede ser resta, puede ser la multiplicación, división, potenciación y radicación, pero un número limitado de veces. Como puedes observar ahí, tengo una expresión algebraica de dos términos, luego el segundo también es de dos términos y el último viene a ser una de tres términos.
¿no? Si te das cuenta, en estos tres términos vienen números y letras, todos unidos por las operaciones básicas. Ahora lo que vamos a definir es un término algebraico. ¿Ya? ¿Qué cosa es el término algebraico? Viene a ser una expresión algebraica previamente reducida, ¿ya? Donde no va a existir las operaciones de adición y sustracción entre las variables, ¿ya? Adición y sustracción entre las variables, no lo olvides, entre las variables. Vamos a ver las partes de un término algebraico. Voy a escribir en este caso una expresión algebraica que tiene tres variables, x, y y z. Toda esa expresión algebraica va a ser igual a menos 3x al cuadrado, luego multiplicado por y a la 5 y todo eso multiplicado por z al cubo. Si tú observas, las variables no tienen ni suma ni resta. Ahora, ese número menos 3 que está acompañando a toda esa expresión se le conoce como parte constante, incluye el signo, o también se le conoce como coeficiente. Mientras que a las letras, que en este caso tenemos x, y y z, pues eso ya lo vimos anteriormente, se le conoce como variables, ¿de acuerdo? Variables o parte variable. Pero luego también puedes observar que cada variable tiene un número encima, ¿verdad? A esos numeritos se les conoce como exponentes, ¿de acuerdo? Entonces, parte constante es el número. Las letras vienen a ser las variables y los números que van encima son conocidos como exponentes. Ahora vamos a clasificar algunas de las expresiones. Y en este caso solamente vamos a mencionar a una de ellas y viene a ser el caso de la expresión algebraica racional. Dentro de la expresión algebraica racional vamos a encontrar dos tipos. Uno conocido como entera y la otra fraccionaria. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre una entera y la expresión algebraica fraccionaria? Pues en la expresión algebraica racional entera vamos a encontrar una relación entre variable o variables y no está permitida la operación de la división. O sea, puede ver cualquiera, pero menos la operación de la división. Solo entre las variables, repito. Y como puedes observar ahí el ejemplo, tiene 5x, ahí está multiplicando. En el segundo término se está multiplicando x con y. Y por último tiene el término independiente 8. En cambio, en la expresión algebraica racional fraccionaria es donde se define una división que tenga el divisor por lo menos una variable. En este caso, en el segundo término tenemos 9 dividido sobre xy más z. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar acerca del valor numérico de una expresión matemática. Profesor, ¿qué viene a ser el valor numérico? Es cuando cambias una de las variables por una constante que te van a dar. ¿De acuerdo? Entonces ese valor numérico va a ser el resultado, como vuelvo a indicar, que se obtiene al reemplazar las variables por alguna constante. A ver, profesor, un ejemplito para poder entender. Ahí viene, mira. Vamos a dar una expresión algebraica. Vamos a colocar px igual, ahí me faltó el igual, a 4x más 7. ¿Ya? Me dice hallar el valor numérico. A ver, vamos a ver por qué valor vamos a cambiar. Me dice hallar el valor numérico de p en x igual a 3. Entonces lo que debo de hacer es sumamente fácil. Cambiar mi variable x por la constante 3. Vamos a reemplazar en mi expresión algebraica. Si yo lo reemplazo, voy a tener p, en vez de x coloco 3. Eso va a ser igual a 4 por 3 multiplicado esos dos más 7. Y así obtengo que el valor numérico de p en 3 va a ser 19. ¿De acuerdo? Y por último vamos a ver acerca de los términos semejantes. Ya, profesor, ¿qué vienen a ser los términos semejantes? No sé qué son los términos semejantes, entonces vamos a definirlo. Dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte variable, ¿ya? No importa en este caso los coeficientes, solo la parte variable debe de ser igual. Es decir, deben de tener las mismas letras y los mismos exponentes. Por ejemplo, ahora te voy a mostrar todos los términos semejantes, ¿ves? Si tú te das cuenta, todos tienen la misma parte variable. ¿Cuál es la parte variable? X, Y, Z. Todas tienen X, Y, Z, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo es la suma y la resta de dichos términos semejantes.
Pues en este caso lo único que debemos de hacer o lo que debemos de tener en cuenta, ¿qué cosa es? Los coeficientes. Aquí lo que hay que sumar y restar son los coeficientes, recordando siempre la parte de números enteros, sobre todo la ley de signos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dice, para sumar o restar dos o más términos semejantes, simplemente debemos de sumar o restar los coeficientes. Y al resultado final le vas a agregar la variable común. Por ejemplo, acá tenemos 3x menos 8x. 5 signos diferentes me sale menos 5. Y a ese menos 5 le voy a colocar la variable común, que en este caso es x, ¿verdad? De igual forma, el 21 y el 8 tiene la parte del variable ABC. Resultado, 13 veces, ¿qué cosa? La parte variable ABC. Ahora continuamos con la parte práctica. Ahora vamos a iniciar con la parte práctica de expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar la parte de expresiones algebraicas teniendo en cuenta las definiciones y los conceptos previos hechos o realizados en la parte teórica. Vamos a iniciar con la primera pregunta. En el caso de la primera pregunta me dice calcular el valor de A más B si ambos términos son semejantes. Entonces lo que debemos de hacer aquí es recordar qué vienen a ser los términos semejantes. Dos o más términos son semejantes cuando poseen las mismas variables y cada una de dichas variables deben de tener los mismos exponentes, ¿de acuerdo? Deben de tener las mismas variables y cada variable debe tener los mismos exponentes que el otro término. En este caso tenemos esto de aquí, a los dos términos. Si tú puedes observar, aquí tenemos las dos variables xy, aquí también xy. En este caso, en el segundo término tenemos como exponente 14, mientras que en el primero es a más 12. En el segundo término, o sea de la variable y, tenemos como exponente 36 y su exponente es b al cuadrado. Pero por definición me dice que deben de tener las mismas variables, es decir, cumplen ambas, y deben de tener los mismos exponentes. Entonces, como el exponente de x es 14, entonces en el primer término ese exponente también debe de ser 14, ¿de acuerdo? Ese es en el caso de la variable x. Y en el caso de la variable y también deben de tener de igual forma los mismos exponentes. Es decir, si aquí el exponente es 36, aquí en el primer término también debe de ser 36. Con lo cual voy a formar mis ecuaciones. La primera ecuación sería en cuanto al exponente de x. En el segundo es 14, en el primero también debe ser 14. Por lo tanto voy a tener mi primera ecuación, que en este caso resolviendo te va a salir el valor de A 12. De igual forma hacemos para y. El exponente del primero es b al cuadrado y del segundo es 36. Ambos deben de ser iguales. El cuadradito pasa como raíz y así obtenemos el valor de 6. Y en este caso me pide calcular el valor de A más B. Y que eso viene a ser 12 más 6, 18. Bueno, en la segunda pregunta de igual forma me dice que son términos semejantes y tú ya sabes que vienen a ser los términos semejantes. Deben de tener las mismas variables y deben de tener esas variables los mismos exponentes, ¿de acuerdo? Variables y exponentes iguales, en este caso en los tres términos. Vamos a escribir los tres términos y vamos a empezar a comparar las variables y cada variable con su exponente. En el caso de x, en el primer término tenemos 19. En el segundo término exponente 19 y en el tercero tenemos 3a menos 5. Dijimos que deben de tener los mismos exponentes. Es decir, si en el primer término es de 19 el exponente de x, en el segundo 19 es el exponente de y, por lo tanto en el tercero también el exponente de x debe de ser 19. Con lo cual voy a formar mi primera ecuación. Y mi primera ecuación sería que 3a menos 5 también debe de ser 19. Bueno, resuelves dicha ecuación, pasas a sumar, pasas a dividir y obtienes el valor de a, que en este caso es 8. Ahora nos vamos a comparar la variable y. La variable y, si tú observas, tiene ahí en el segundo y el tercer término, tiene como exponente al 28.
y en el primer término aparece 4b más 12. Entonces ese 4b más 12 también debe de ser 28, ya que son términos semejantes, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener mi segunda ecuación. En este caso el 12 pasa a restar, ya me va a salir 16, el 4 pasa a dividir y así obtengo el valor de b, que es igual a 4. Ahora me voy con la tercera variable, que en este caso es z. ¿Ya? Entonces el exponente de z en el primero y en el tercer término es 27, mientras que en el segundo término es c al cubo. Pero ese c al cubo también debe de ser 27. ¿Por qué? Porque recuerda la definición de términos semejantes: variables iguales, exponentes iguales. Entonces de ahí voy a obtener la tercera ecuación, en este caso c al cubo igual a 27, el cubo pasa como raíz y así obtengo el valor de c. Pero a mí me piden, ¿qué me están pidiendo? Sumar a y b, y a ese valor restarle el valor que hemos obtenido en este caso de c. Entonces si yo sumo a y b tengo 12, y si le quito el valor de c tengo el valor de 9, ¿correcto? Ahora en el ejercicio número 3, muchachos, me dice o me dan una expresión algebraica, ¿ya? Donde tienen tres términos. El primero es x al cuadrado, luego hay que sumarle el triple de ese número y luego quitarle 5. Me piden hallar el valor numérico de p cuando x vale 4. Entonces lo que debo de hacer aquí solamente es reemplazar el valor de dicha variable por la constante, en este caso 4. Mira, aquí tengo mi expresión algebraica, que es x al cuadrado más 3x menos 5, y como me dice que yo debo calcular el valor numérico para x igual a 4, entonces lo único que hago es cambiar, ¿verdad? Aquí estoy cambiando la x por 4, la x por 4 y la x por 4. Aquí le pongo paréntesis porque esto de aquí, este término es multiplicación, ¿verdad? 3 por x. Entonces lo que debo de hacer es solamente resolver dicha operación. 4 al cuadrado sale 16, 3 por 4 12, sumamos 12 más 16 es 28 y 28 menos 5 me sale 23. Quiere decir que el valor numérico cuando x es 4 me sale 23 para esa expresión algebraica. ¿Ya ves? Qué facilito. Pasamos a la número 4. Y la número 4 me dice reducir. Reducir significa hacerlo más pequeñito, ¿verdad? Pero lo que hay que identificar aquí son los términos semejantes. Tú ya sabes por definición que vienen a ser los términos semejantes. Deben de tener las mismas letras y los mismos exponentes. Entonces lo primero que debo de hacer es identificar quiénes son esos términos semejantes. Aquí yo de color naranja le voy a colocar, mira, aquí tengo 3x al cuadrado. Si tú observas, la variable es x exponente 2. Aquí también tengo x al cuadrado y aquí también tengo x al cuadrado. Estos tres términos, como son semejantes, lo tengo que reducir a uno solo. Mientras que por otro lado tengo otros dos términos semejantes, que en este caso tienen como variables a las letras AB y aquí también tiene AB. ¿De acuerdo? Entonces esas dos lo debo de transformar en una sola. A ver, vamos a ver. Voy a ordenarlo, en este caso el 3x al cuadrado, luego el 5x al cuadrado, luego el 11x al cuadrado, con todo y signo tal y como está. Luego este más 2 lo coloco aquí junto al 18ab, porque estos dos son semejantes y estos tres también son semejantes. Entonces lo que debo de hacer aquí es recordar lo que hicimos en números enteros. Signos diferentes se restan, ¿verdad? En este caso voy a restar 5 menos 3 y me va a salir 2x al cuadrado. Le voy a colocar el signo negativo porque 5 es el mayor, ¿verdad? Y luego otra vez puedo trabajar estos dos porque siguen siendo semejantes. Entonces aquí debo de aplicar la propiedad que me dice signos diferentes se restan, ¿verdad? Y aquí tengo 9x al cuadrado, positivo porque se coloca el signo del mayor. Pero al costadito de 9x al cuadrado también tengo 2ab menos 18ab. Estos dos también son semejantes, entonces eso también lo puedo reducir a uno solo. Entonces el 9x baja tal y como está, 9x al cuadrado, y 18 con 2, como tienen signos diferentes, lo que hago es restar y voy a obtener 16. 16 negativo porque 18 es el número mayor y le corresponde el signo negativo. Ahora, profesor, ¿puedo seguir operando? Ya no.
ahí quedaría porque ya no son términos semejantes, porque tienen diferentes variables y peor aún los exponentes, ¿de acuerdo? Entonces esa expresión se queda ahí tal y como está. En cuanto a la número 5, en la número 5 si tú observas todos son semejantes, porque todos tienen la misma letra y los mismos exponentes, las mismas variables. Todos tienen XY, el 30 tiene XY, el 53 XY, el 9 XY y el 80 también XY. Entonces lo que puedes hacer aquí es trabajar como lo hicimos en números enteros de 2 en 2 para no equivocarte. En este caso voy a trabajar el 5 positivo con el 25 negativo. Signos diferentes, recuerda que se restan y te sale 20XY, lo demás baja tal y como está, baja el 30, baja el 53, baja el 9, baja el 80. Luego puedes trabajar el menos 20 con el más 30. De igual forma tiene signos diferentes, voy a restar, sale 10 positivo, recuerda porque 30 es el mayor y él le da el signo al resultado. Luego voy a trabajar el 10 con el 53, de igual forma, signos diferentes resto, sale 43 y por último hacemos 43 con 9 que también tiene signos diferentes, me va a salir 34 y así puedo obtener como resultado final 46XY. Obtengo un solo valor porque todos tienen o son términos semejantes, tienen las mismas variables, ¿de acuerdo? Por eso es que he obtenido un solo resultado al final. En cambio en el ejercicio anterior hemos obtenido dos resultados porque teníamos dos distintos términos semejantes, ¿ya? Ahora en la número 6 de igual forma. Lo que debemos de hacer aquí es agrupar los términos semejantes, ¿de acuerdo? Uno por cada lado. Por ejemplo, aquí vamos a identificar en primer lugar. Entonces, si yo identifico, ¿qué cosa debo de identificar? Las mismas variables con sus respectivos exponentes. Entonces aquí tengo 8x al cuadrado y, acá tengo 19x al cuadrado y por último tengo menos 33x al cuadrado y. Esos son términos semejantes. Y por otro lado tengo al 23z, 51z y al 33z. Esos tres también son semejantes. De esos tres me debe de salir uno solo, porque yo puedo sumar y restar los términos semejantes. Entonces lo que debo de hacer es ordenarlos. En primer lugar voy a ordenar a todos los que tengan x al cuadrado y luego al final voy a colocar a todos los que tengan z. Y entonces, una vez que tenga esto, lo que debo de hacer es reducir los términos semejantes. Entonces, en primer lugar voy a reducir 8x al cuadrado y más 19x al cuadrado y. Como ambos son positivos, signos iguales se suman y ahí me debe de salir 23x al cuadrado y, lo demás baja tal y como está. Ahora voy a trabajar el 23 positivo con el 33 negativo. Signos diferentes se restan y aquí me va a salir 10x al cuadrado y lo demás baja. Baja el 23z, el 51z y el 33z. Como ya no tengo más términos semejantes a 10, en este caso a menos 10x al cuadrado y, se queda ahí tal y como está. Lo que voy a hacer a continuación es operar la segunda parte, en este caso 23 positivo z y 51z negativo. Como recordarás, signos diferentes se restan, el 10 sigue bajando, 23 con 51 me sale 28 negativo y el 33 baja. Ahora vamos a operar el 28 negativo con el 33 positivo y al final voy a obtener 10x al cuadrado y si yo hago 33 menos 28 me queda 5z. Esa expresión también queda definida ahí porque ya no puedo sumar ni restar esos dos términos porque no son semejantes, ¿ya? Son distintos, representan diferentes cosas, ¿ya? Ahora, en la número 7 me dice sean los términos semejantes. ¿Recuerdas que eran los términos semejantes? Los términos semejantes son aquellos términos que deben de tener las mismas variables y los mismos exponentes, ¿verdad? Entonces vamos a escribir nuevamente los mismos términos y empezamos. El exponente de x en el segundo término es 21, mientras que en el primero es 2n-3. Y recuerda que deben de ser ambos iguales para que sean semejantes. Entonces lo que aquí hago es plantear mi ecuación. 2n-3 debe de salir 21. Bueno, esto de aquí tú eres experto resolviendo ecuaciones. Al final vamos a obtener que n es 12. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos con la segunda variable, en este caso y.
En el primer término tenemos como exponente 7m más 5, mientras que en el segundo tenemos 40. Lo que debo de hacer es sumar, o en este caso igualar los dos exponentes, y a ese 5 que estás sumando resta, pasa a dividir y así obtienes el valor de m, 5. Y a mí en la pregunta número 7 me dice calcular el valor de m por n. Entonces, como a mí me piden calcular m por n, lo que hago es multiplicar, ¿no? Sería 12 por 5, que en este caso obtengo 60. No olvides la definición de términos semejantes. ¿Ya? En la número 8 me dice calcular el valor numérico. Una v y una n significa valor numérico en la siguiente expresión. Me dice que debo de cambiar en vez de la variable x por la constante 4 y en vez de la variable y por la constante 3. Entonces lo que hago es eso, cambiar, nada más. Vamos a reemplazar las variables. ¿Por quién? Por las constantes que nos acaban de dar. Entonces en vez de x coloco 4 y en vez de y colocas 3. Entonces vas a obtener la siguiente expresión. Sería 5 por 4 al cuadrado más 6 por 4 por 3, porque recuerda que cuando están juntitos es multiplicación. Bueno, resuelves dicha expresión. Aquí te va a salir 5 por 16. El término central te va a salir 72. El primero sale 80, sumas ambos y luego restas con el 10. En este caso sería 152 menos 10. Por lo tanto, el valor numérico cuando la variable x es 4 y la variable y es 3 es de 142. ¿De acuerdo? Muy bien. En la número 9 de igual forma. Esto lo vamos a hacer más rápido porque es parecido a los ejercicios anteriores. En este caso, si puedes observar, todos son semejantes. Ya todos son semejantes porque tienen las mismas variables ABC, ABC, ABC. Entonces vamos a operar el 12 positivo con el 51 negativo. Signos diferentes se restan. Sale 39 ABC. Luego voy a trabajar el 39 negativo con el 38 positivo. Ahí me va a salir menos 1 ABC. Luego los otros dos finales bajan. Luego trabajamos el menos 1 con el más 7. Voy a obtener el valor de 6 veces ABC. Y por último voy a trabajar el 6 positivo con el 100 negativo. Signos diferentes se restan. Y así puedo obtener el valor de 94 ABC. ¿De acuerdo? Hemos reducido a uno solo porque todos son semejantes. Y con este último ejercicio vamos a finalizar ya la parte de expresiones algebraicas. De igual forma nos mencionan términos semejantes. Recuerda que eran los términos semejantes, deben de tener las mismas variables y los mismos exponentes. Vamos a igualar en este caso la variable x. Por un lado tenemos 5m menos 3 y por otro tenemos 32. Esos dos deben de ser iguales. Entonces formas tu primera ecuación, que sería 5m menos 3. Resuelves dicha ecuación, tú eres experto, nuevamente te menciono, resolviendo ecuaciones y obtienes el valor de m, que es 7. Luego me voy a la variable y, que en el primero es 28 y en el segundo término es 4m más 12. Entonces ahí voy a formar otra ecuación. Resuelvo dicha ecuación, aquí tengo 4n igual a 16 y me sale que n es 4. Y luego voy a lo que me piden calcular. Me dice calcular el valor de m menos n. Entonces yo voy a calcular dichos valores, en este caso m menos n, y voy a restar 7 menos 4 y eso sale 3. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Nos vemos la próxima clase.